Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta clase de hoy vamos a ver el tema de vidrio, de la producción de vidrios, ¿sí? Vamos a ver en esta primera parte todo lo que es la introducción a la producción de vidrio. Si antes había un poco de química, vidrio es pura química. Y es importante saber las materias primas que se utilizan en la fabricación de vidrio, ¿sí? Eh, en algún momento alguno de ustedes podría trabajar, conozco varios ingenieros industriales que están trabajando en la fábrica paraguaya de vidrios, que depende de la misma compañía eh, multinacional, ¿verdad? Ya es ahora multinacional de Cervepar. Y entonces, básicamente debemos de conocer las cosas principales de lo que es la producción de vidrios. Así que eso es de más importante para poder tener en cuenta esta producción tan noble. ¿Está bien? Bueno, entonces los contenidos que vamos a desarrollar son, vamos a definir lo que es el vidrio, ¿sí? Vamos a ver las características del vidrio en sí. Vamos a ver la composición de estos tipos de vidrio, las materias primas que se utilizan en general, ¿verdad? Para la elaboración de vidrio, que vamos a ver un poco también en la parte de composición, ¿sí? Porque para cada tipo de vidrio hay, hay algunos cambios en la mezcla, ¿está bien? Y los usos correspondientes que también dentro de lo que es la composición, las materias primas, vamos a ver un poco de los usos de cada tipo de vidrio. Bueno, entonces veamos lo que es la definición del vidrio, ¿sí? La, el vidrio en sí es una sustancia inorgánica, ¿sí? Homogénea y amorfa. Amorfa quiere decir que no tiene cristales homogéneos, o sea, no tiene, se cristalizó de forma amorfa, de forma irregular. Eso básicamente significa amorfa, ¿sí? Se obtiene del enfriamiento de una masa en fusión, ¿sí? O fundida, también se puede decir. Toda esta materia prima, o sea, toda la materia prima para conseguir este vidrio, esta sustancia inorgánica, se muele, ¿sí? Se tritura y después se prepara distintas mezclas de los ingredientes para el sector de fundición. Y finalmente lo que se hace es enfriar esa masa y darle la forma que se prefiera, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos botellas, tenemos vasos, ¿sí? Entonces depende del uso, se da esa forma. Se pueden hacer láminas, ¿sí? Las materias primas principales que después vamos a hablar de cada una y qué le aporta cada una, ¿sí? ¿Por qué tiene tantas materias primas el vidrio? Pero las materias primas principales son el sílice, que es casi el principal, el mayoritario, la arcilla, calizas, polvos alcalinos, óxidos metálicos, metales pesados y otras partículas. Algunas características principales de estos tipos de vidrios eh, pueden ser una que tiene, la mayoría de los vidrios se caracterizan por tener una transparencia, ¿sí? Es permeable la luz sobre el vidrio. La mayoría del vidrio, entonces yo puedo ver la luz por, eh, debido a esa característica de transparencia, puedo ver que se refleja o sí, prácticamente veo que traspasa la luz por el vidrio, ¿está bien? Tiene alta dureza, ¿sí? Fácilmente, o sea, con un golpe fuerte,
se puede llegar a quebrar, ¿verdad? Pero normalmente no es algo maleable, es algo duro, tiene una alta dureza. O sea, tampoco no es como el hierro, pero tiene una dureza considerable. Es impermeable, ¿sí? No puede pasar a través del vidrio agua, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es impermeable básicamente. Es óptimo aislador eléctrico, no conduce la electricidad, quiere decir, ¿sí? Que no se puede conducir electricidad a través del vidrio, a excepción de algunos tipos de vidrio que se pueden usar para transmisión electrónica, ¿sí? La fibra de vidrio, por ejemplo, ¿sí? También tiene una baja conductividad térmica. Eso quiere decir que tiene una resistencia a un choque térmico, a una transferencia térmica, ¿sí? Y después también tenemos una durabilidad, o sea, básicamente puede durar años, siglos, el vidrio, ¿sí? Básicamente no se puede degradar, por eso es que se recurre mucho al reciclaje del vidrio, ¿está bien? Todas estas características, y bueno, y justamente la última característica es que es reciclable. O sea, se puede reciclar el vidrio, volver otra vez a triturar, volver otra vez a mezclar y tener un vidrio reciclable. Todas estas principales características que tiene el vidrio, básicamente depende, o es mucho, o sea, es dependiendo de lo que es su proceso de elaboración, ¿sí? Esa gran viscosidad, esa gran durabilidad, esa gran dureza, se debe básicamente a las altas temperaturas que se utilizan y después la pérdida otra vez de esa temperatura drásticamente para poder dar estas características principales al vidrio en sí. ¿Está bien? Entonces, eso es básicamente lo que podemos decir que ocurre en el vidrio, ¿sí? Y eso es lo que le da también esa característica amorfa que tiene, químicamente hablando, el vidrio. ¿Está bien? Bueno, a pesar de estas excelentes características que tiene el vidrio, ¿sí? Vamos a ver después los usos que tiene este producto. Hay algunos inconvenientes, ¿sí? Por ejemplo, principalmente se trata de la elaboración, en el proceso de elaboración. Su elaboración exige altas temperaturas, cerca de 2270 Kelvin. Y esto crea dificultad, principalmente este es el primer inconveniente, crea dificultad en lo que es economía calorífica, ¿sí? Yo necesito calderas de alto, prácticamente calderas o potencias caloríficas enormes, ¿sí? Para poder soportar estas o poder tener estas altas temperaturas. Y por ende también tenemos que tener refractarios, o sea, el horno que vamos a ver la próxima clase, cómo son los hornos de cocción o de fundición del vidrio, tienen que tener una alta resistencia, los refractarios, o la composición más bien dicho, ¿sí? De esos hornos, ¿sí? Y debido a esta gran viscosidad que tiene como característica el vidrio, la masa fundida también se trabaja un poco mal y tiende a conservarse, o sea, como tiene alta viscosidad es un poco difícil de manejar, es difícil de trabajar, ¿sí? Esa masa fundida se trabaja mal, básicamente. Y pueden quedar burbujas dentro del producto y puede desmerecer ese producto, o sea, puede bajar su nivel o su calidad en sí del producto. Y no podemos rebajar esa viscosidad elevando la temperatura, porque lo que pasa si bajamos esa viscosidad, o sea, si tendemos a bajar la viscosidad, tenemos que usar más temperatura y recurrimos otra vez a este inconveniente
que exige altas temperaturas, o sea, necesitamos mucha más temperatura para bajar esa viscosidad y poder trabajar bien al vidrio. Entonces es un proceso bien delicado, ¿sí? Personas muy expertas trabajan dentro de las fábricas, básicamente se someten constantemente a capacitación. De lo que yo sé de Fábrica Paraguaya de Vidrio, casi semanalmente tienen capacitación, porque es un proceso muy delicado, ¿sí? Algunas soluciones para estos inconvenientes es, por ejemplo, disminuir esa viscosidad química buscando mezclas adecuadas para disminuir el punto de fusión, ¿sí? Entonces, de eso se trata el tema de las mezclas de los vidrios o de la composición del vidrio que ahora vamos a ver seguidamente, ¿sí? De disminuir un poco esa viscosidad y poder trabajar de la mejor manera. Estos son los principales inconvenientes que pueden haber en el vidrio, ¿está bien? Bueno, entonces ahora vamos a lo que es la composición de los vidrios, ¿sí? Y acá tenemos una serie de vidrios más utilizados, eh, vidrios que se utilizan normalmente y que se producen normalmente. Los vidrios ordinarios, por ejemplo, de botellas de color verde o de color blanco o transparente, también se le dice, para espejos, para laminados, para bombillas, para corriente eléctrica, o sea, no es para corriente eléctrica, sino que para corriente tecnológica. Y después están los vidrios especiales, que básicamente son los de utensilios, ¿sí? De uso culinario en sí, ¿sí? Entonces, básicamente está compuesto por, ahora vamos a ver la composición, por la sílice. Ese es el componente más mayoritario que es el vidrio. Pero también esta sílice fundida es un tipo de vidrio y se obtiene por pirólisis, ¿sí? Primeramente, esta sílice, ¿qué es la sílice? La sílice es arena. Así para hacerlo más común, es una arena que tiene una función vitrificante. O sea, una función que se puede caracterizar por el vidrio en sí, ¿sí? Entonces, básicamente, esta sílice fundida se obtiene por pirólisis a alta temperatura del tetracloruro de silicio, ¿sí? Tetracloruro de silicio sería, voy a ponerle acá la fórmula. Acá en la parte blanca les voy a poner. Tetracloruro de silicio sería, silicio es la nomenclatura Si, perdón, y el cloruro que viene del cloro, y tetracloruro se refiere a que tiene 4 cloros, ¿sí? Entonces eso es básicamente la fórmula tetracloruro de silicio, ¿sí? Que eso es básicamente. O también se hace por una fundición del cuarzo, ¿está bien? Posee gran resistencia a esta sílice fundida y, y es extraordinariamente transparente a la radiación ultravioleta. Lo que me faltó decirle es que, ¿qué es la pirólisis? ¿Verdad? ¿Qué es la pirólisis? La pirólisis básicamente es un calentamiento a altas temperaturas, es una descomposición química a altas temperaturas, ¿sí? Causada por esta alta temperatura y en ausencia de oxígeno. O sea, básicamente no tenemos presencia de oxígeno dentro de la pirólisis, ¿sí? Es básicamente en una atmósfera inerte, o sea, donde no hay ningún gas que pueda afectar a la reacción. Es una reacción, básicamente. Bueno, entonces eso es hablar de sílice fundida. Después, ¿qué tenemos? Tenemos los vidrios que tienen tanto la cal, que es el óxido de calcio, y la sosa, que suele ser el óxido de sodio, el óxido de sodio.
¿Qué constituye, o sea, los vidrios que tienen esta composición, o sea, que más el sílice, o sea, este es el sílice, ¿verdad? El sílice más la cal y más la sosa cáustica, o la sosa sódica realmente, eh, constituye el 95% de todo el vidrio que se produce o que se fabrica, ¿sí? La mayoría tienen esos componentes. Y se emplean para envases, acá lo tenemos en botellas, ¿sí? Botellas verdosas y botellas blancas que básicamente se diferencian aquí en el óxido ferroso, ¿sí? Realmente es férrico, óxido férrico, ¿sí? Entonces, ahí básicamente el color verde le da este óxido de hierro, ¿está bien? Entonces, se emplea para envases, ¿sí? Ventanas automóviles, vidrios planos, que acá ya vimos, vidrios laminados, vasos, ¿sí? Vajillas, también focos, que serían las bombillas, ¿sí? Y todos estos productos están en proporciones que se funden a una temperatura relativamente baja. O sea, con el agregado de estos componentes, yo logro una mezcla que logro bajar también inclusive la temperatura de fundición. Entonces eso es muy importante a la hora de producir este vidrio. ¿Está bien? El vidrio menos exigente es el de las botellas. ¿Está bien? Pero aún así se limita a las proporciones o se exige bastante estas proporciones. ¿Está bien? Estas proporciones de cada uno, ¿sí? Está reglamentado, básicamente. Entonces, eso es, por un lado, con los vidrios que tienen la cal y el azufre, ¿está bien? Después tenemos también los vidrios de borosilicato, que son esos vidrios especiales, estos vidrios que están acá. Esos vidrios de borosilicato, normalmente el Pirex, acá, lo que es Pirex, el Durax y la Jena, son vidrios de vajillas, son de uso culinario. O sea, el borosilicato lo que también le da es una resistencia al calor, porque normalmente se usa para el calor, perdón. Entonces, tiene un bajo coeficiente de expansión. Esto es importante, la resistencia, tiene una resistencia superior al choque térmico. Son excelentes en estabilidad química y resistencia eléctrica también. Entonces se usa básicamente para cristalería de laboratorio, donde también se usa a altas temperaturas, como aisladores de alta tensión en tuberías o lentes de telescopio. Y para uso culinario. Acá, por ejemplo, les traigo un recipiente de Jena. Este es un recipiente, un plato de horno cristal Jena. Este es un ejemplo. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo que tenemos, otras composiciones, esta es otra tabla de composición química de vidrios típicos. Estos, los números, están acá las referencias de cada uno de los números. Y básicamente lo que les iba a mostrar es acá, que todavía no hablamos, es de los vidrios que tienen plomo, ¿sí? No se usan más tanto con plomo por el tema de la contaminación, pero se sigue produciendo en algunas partes, ¿sí? Lo que se sustituye es acá el óxido de calcio, que también es un componente, por óxido de plomo. Y poseen un alto índice de refracción y de dispersión. Se utilizan para vidrios ópticos, ¿sí? Por eso es ese alto índice de refracción y dispersión. Se utilizan en algunos casos para focos y luces de neón, ¿sí? Entonces eso es básicamente los vidrios de plomo, ¿sí? Tienen ese componente de plomo, un porcentaje relativamente alto. Después tenemos los silicatos alcalinos, ¿sí? Estos silicatos alcalinos se obtienen por fundición del sílice o de la arena con carbonato de sodio. O sea, eso es el agregado de estos silicatos alcalinos. Se usa bastante como adhesivo para papel en la manufactura de cajas de cartón corrugado. Esto, por ejemplo, no teníamos ni idea que existía como vidrio y que se utilizaba como un adhesivo, como un pegamento en la fábrica de papel, ¿verdad? Eso
prácticamente nadie no conocía. Y dentro de esto, también lo que tenemos es la resistencia, o sea, perdón, la fibra de vidrio en sí, ¿sí? Que es una resistencia a las condiciones climáticas, ¿sí? Tiene una resistencia a esas condiciones climáticas, es bastante vulnerable a la humedad por su gran área superficial. Tiene bajo sílice, acá se ven que solamente 55, un poquito más de la mitad nomás tiene de sílice, y de álcalis o alcalino, ¿está bien? Esa es la característica que vamos a ver un poquito más adelante, lo que es las características de esta fibra de vidrio, ¿está bien? Otra composición de los vidrios son, o sea, realmente otro tipo de vidrios son los vidrios ópticos, que se usan muchísimo también, o se fabrican mucho este tipo de vidrios, ¿sí? Básicamente estos vidrios ópticos, eh, en general, son permeables, lo que es la luz ultravioleta, ¿sí? Se incorporan carbón fino, en el proceso, ¿sí? Tiene varias composiciones o diferentes tipos de composiciones dependiendo del uso, ¿sí? Se incorporan ácido oxálico también y aluminio, que es algo muy diferente a los anteriores vidrios que habíamos visto, que no, prácticamente no tienen el óxido de aluminio que estos vidrios ópticos contienen en su composición. Ese aluminio y ese arsénico que también tienen, le da esas características ópticas y mecánicas buenas, ¿está bien? Es también resistente a ataques químicos y medioambientales. Básicamente, entonces, acá hay un ejemplo de lentes que se fabrican con estos vidrios ópticos, ¿sí? Fabricar estos lentes de fuertes amenotropías, ¿sí? Con radios de curvaturas diferentes, espesores reducidos, ¿sí? Generalmente para no tener un lente muy grueso, en el caso, por ejemplo, de lentes para humanos, ¿sí? Pero también hay lentes para cámaras fotográficas que se hacen de vidrio y se usan este tipo de vidrios que tenemos acá. O sea, los crowns y los fillings son tipos de vidrio, ¿sí? Para fabricar lentes, normalmente delgados y estéticamente también favorable para el ser humano, para que no sea un lente muy grueso y no nos ayude estéticamente, ¿está bien? Entonces eso es básicamente la composición de lo que son los vidrios ópticos. Después, dentro de los otros tipos, acá salió un poco mal mi animación, pero dentro de otros vidrios ópticos tenemos los vidrios de seguridad. Estos vidrios de seguridad son definidos como aquellos que cuando se fracturan, esos fragmentos que, que se logran son menos susceptibles a que causen daños, ¿sí? Y hay dos tipos de vidrio de seguridad, los templados y los laminados. Los templados son estos que vemos acá en la primera figura. Ay, le voy a poner estos que están acá, ¿sí? Esos son los fragmentados. Es un vidrio tipo flot o flat, como se lea, que recibe un tratamiento térmico de calentamiento y enfriamiento rápido, ¿sí? Es más rígido, es más resistente a la fractura y cuando se fractura o cuando sucede un accidente o cuando se rompe este vidrio, lo que genera no son estos fragmentos puntiagudos que están al lado, ¿sí? Sino que son fragmentos redondeados y hace eh, que evite accidentes, ¿sí? Entonces normalmente ya saben que los vidrios de seguridad son los que se usan para los automóviles, normalmente. Todos los automóviles son los que usan este tipo de... Es un vidrio casi único, este vidrio float que hablamos acá.
Es un vidrio casi único, porque satisface todas las necesidades para la calidad de la industria automotriz, ¿sí? Básicamente es insustituible otro tipo de vidrio para vidrios de seguridad, ¿está bien? También lo que genera es una buena visión óptica, ¿sí? Clara, una buena y clara visión óptica, sin distorsión, básicamente, y constituye, como ya les dije, una materia prima para estos vidrios de seguridad. ¿Está bien? Esos son los tipos vidrio float. Bueno, después lo que tenemos son los vidrios de seguridad laminado, que es un poquito diferente a los templados, que están compuestos por dos o más vidrios simples, unidos por medio de una lámina de polivinil butyral. Este polivinil butyral, no se asusten, es un polímero, básicamente. ¿Sí? Es un polímero que tiene gran adherencia y durabilidad. ¿Sí? Tiene buenas cualidades de adherencia y elasticidad, transparencia y resistencia. O sea, es buenísimo este polímero que se coloca en medio de de las dos hojas de vidrio para darle esa resistencia o esa elasticidad y que sea seguro este vidrio. ¿Está bien? Entonces, lo que provoca este polímero butyral es darle justamente la resistencia o la elasticidad al vidrio. ¿Está bien? Entonces permite que esta transmisión de esfuerzo, o sea, por ejemplo, cuando hay una rotura de vidrios, se absorba. O sea, este polímero absorbe toda la energía de romper eso, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente, entonces cuando yo uno este material, eh, o sea, si yo tengo el material solo de vidrio, básicamente va a carecer de esta resistencia mecánica que tiene al añadir este polímero, ¿sí? Eso es básicamente. Otro tipo de vidrio son las fibras de vidrio, que ya estábamos hablando de la composición de la fibra de vidrio, que es normalmente fabricado a partir de hierro fundido hasta diámetros inferiores más o menos a una centésima de milímetro, o sea, pequeñitos, chiquitísimos, ¿sí? ¿Se usa para qué? Se usa como un tejido, ¿sí? De fibra de vidrio, sola con combinación de resinas que sirven de aislamiento eléctrico excelente. Es un excelente aislamiento térmico, eléctrico, ¿sí? También se usa para transmitir señales ópticas en comunicaciones informáticas o telefónicas. Eso es, también se usa muchísimo ahora esta tecnología de fibra de vidrio. Después, otro tipo de vidrio es el vidrio esmerilado. Este vidrio esmerilado es un vidrio trabajado con chorros de arena, de granos de arena, que, a, o sea, que se granen o que se desgranen, realmente tenía que decir acá, mecánicamente el vidrio, ¿sí? Y se transforma en un vidrio translúcido y levemente áspero. Y normalmente estos granos de arena que se agregan, realmente agregan lo que quería decir, eh, se agrega así de forma no tan homogénea, lo que crea es ese efecto translúcido y áspero, ¿sí? Y se usa mucho para decoración, se usa mucho en los muebles y como decoración, ¿está bien? Este vidrio esmerilado. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es las materias primas, que ya estuvimos hablando, pero vamos a hablar así ya como resumen, ¿sí? De las materias primas que se usan para la fabricación de vidrio, que son, el principal es la arena, ¿sí? Que básicamente debe ser cuarzo casi puro, ¿sí? A eso se le llama arena, ¿sí? Con propiedades vitrificantes, ¿sí? Puede tener un contenido de hierro que no debe exceder a 0,45%, por ejemplo, para vajillas, porque si no ya va a cambiar el color de la vajilla, ¿sí? O también tiene que ser mucho menor para un vidrio óptico,
porque el color en el vidrio óptico depende mucho, o sea, es fundamental y es muy importante que no tenga tanto color. Por ende, el cuarzo no debe contener mucho hierro, o si no, se debe hacer una separación anterior a la producción del vidrio. ¿Está bien? Bueno, después lo que tenemos son las fuentes de óxido de sodio, que se le llama o sosa solval, o bicarbonato de sodio, o sulfato de sodio, o nitrato de sodio, que son fuentes de óxido de sodio. ¿Está bien? Básicamente. Después lo que tenemos son calizas y dolomitas. Yo acá, en lo que está en rojo es básicamente como yo encuentro en el mercado, ¿sí? O como yo tengo que buscar en el mercado como materia prima para el vidrio, ¿sí? La caliza y dolomita, así yo encuentro que es el mineral, que son fuentes de óxido de calcio y magnesio, ¿está bien? Después tenemos el mineral feldespato, ¿sí? Que básicamente son sales complejas, son sales inorgánicas complejas, que tienen aluminio, que tienen sodio, potasio, ¿sí? Sodio, potasio, aluminio y silicio, ¿sí? Entonces son más o menos complejos, también se le llama, complejos inorgánicos. Bueno, después también tenemos el yeso, que son sulfato de sodio, amonio, bario, calcio, ¿sí? Y otros compuestos o otras materias primas que se suele agregar eh, en forma de mineral, que es el bórax, el carbón, la cromita y la hematita, ¿sí? Esas son las materias primas principales del vidrio, ¿está bien? Y también, en algunos casos, si queremos hacer un vidrio semi-reciclado, porque puede ser semi-reciclado, yo produzco ponerle que 80% de vidrio con materia prima prácticamente nueva y puedo ponerle un 20% de vidrio reciclado. O también hay fábricas que hacen exclusivamente vidrios reciclados en sí. Entonces, ahora vamos a resumir lo que vimos, los usos de todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Que básicamente está entre botellas, ¿sí? Que acá incluye vajillas, botellones, vasos, pirex de usos culinarios o de usos alimentarios, ¿sí? También tenemos de uso de laboratorio, ¿sí? Materiales de laboratorio, que acá están los Pirex también, los vidrios Pirex de alta resistencia térmica, ¿sí? Después también tenemos vidrios que son de uso domiciliario, ¿sí? De uso básicamente decorativo, ¿sí? Puertas y ventanas que normalmente conocemos como tipo blindex, ¿sí? Vidrios tipo blindex, que son básicamente vidrios templados, que es lo que vimos recién, que tienen como 4 hojas. O sea, no, nosotros nos vemos el pegamento o el polímero que está dentro de estos vidrios, pero básicamente son vidrios de seguridad, porque ante cualquier rotura, estos vidrios absorben esa energía de choque o de golpe y evitan accidentes, ¿sí? Con las personas. Entonces tienen que ser o de tipo laminado o de tipo templado, ¿sí? Básicamente. También son vidrios que tienen aluminio de alta resistencia y el aluminio también le hace ser óptico, ¿sí? O sea, que no haya una distorsión de... Porque si yo veo, por ejemplo, a través de un vaso normal, un vaso como estos, o una botella como esto, no voy a ver así nítidamente. Pero sin embargo, si yo veo acá con una ventana toda de vidrio, yo voy a ver nítidamente lo que está eh, hacia el otro lado, ¿sí? Entonces eso es debido al aluminio que contiene estos tipos de vidrio. O sea, el aluminio es lo que le da la característica óptica a este tipo de vidrio. ¿Está bien?
Después están los vidrios de automóviles, que es lo que vimos también recién, ¿está bien? Los tipos float que vimos, ¿está bien? Que son casi insustituibles. Esos son los vidrios, eh, también se le llaman vidrios de seguridad, que es lo que vimos también. Después están los vidrios de lentes o los vidrios ópticos, también que vimos, también la composición de los mismos. Y para bombillas o para focos también se producen este tipo de vidrios que tienen una resistencia al calor y también una pequeña resistencia al choque o al golpe. ¿Está bien? Bueno, este ya no. Aquí, se me, se me traspapeló. Bueno, y hasta acá la clase de hoy, básicamente, ¿sí? Entonces, la próxima clase vamos a ver lo que es el proceso de producción. Vamos a hacer un par de ejercicios y termina este tema de vídeo, ¿sí? Entonces, la próxima clase vamos a ver los equipos que se utilizan para la producción de vídeo. Bueno, entonces les deseo que estén bien, cuídense mucho y muchos éxitos si siguen viendo y para las tareas que están encomendadas para ustedes. Así que nos vemos en la próxima clase.